Gracias, Señor, por el día de hoy, por la vida que nos das y por la oportunidad de aumentar nuestra vida espiritual, de darle crecimiento a través de tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas como siempre lo haces cuando abrimos tu palabra. Habla a nuestro corazón como hasta el día de hoy lo has hecho. Síguenos tomando de la mano y guiándonos por sendas de justicia, Señor. Te lo pedimos y bendice a cada uno de aquellos que están viendo y escuchando a través de estas pantallas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Bueno tenerte acá una vez más, fielmente escuchando la palabra de Dios. Nos hemos gozado con la oración, nos hemos gozado con los cantos, nos hemos gozado con la danza. Y nuestro corazón está listo, está abierto, preparado para recibir el mensaje precioso de nuestro Señor. Siempre que abrimos la palabra de Dios, hay algo que habla a nuestros corazones. Y el día de hoy estaremos hablando de una persona muy interesante, de alguien que no se sabe mucho, ¿no? Has oído de Matías. Posiblemente no has oído mucho de Matías. ¿Por qué? Porque no se habla mucho de él. Sin embargo, es un personaje importante en la historia de la iglesia y es lo que estaremos aprendiendo el día de hoy. Así que te voy a pedir que vayas en tu Biblia al libro de Hechos, capítulo 1, versos 12 al 26. Estaremos leyendo el día de hoy y con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, estoy seguro de que su palabra hablará a nuestras vidas. Así que Hechos, capítulo 1, verso 12 al verso 26. Una historia interesante de un hombre que no busca fama, de un hombre que no busca fortuna, no busca ninguna posición, no busca el aplauso, no busca el agrado de los demás. Es un hombre callado, silencioso, porque no hay mucho en la escritura acerca de él. Hay unas pocas palabras que se hablan de él, pero esas pocas palabras que se hablan de él nos dejan ver cuál era su carácter, cuál era su conducta y cuáles fueron las acciones que tomó él en su vida al conocer al Maestro, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, ¿no? Hechos capítulo 1. Verso 12 en adelante, la palabra del Señor dice así. Entonces, dice, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Esto está sucediendo después de que Jesucristo es llevado a las alturas. Ya resucitó, ya se le presentó 10 veces a los discípulos y ahora es llevado a las alturas. Ya lo vieron despedirse, una nube lo recibe, la nube es símbolo de Dios. Está dándole Dios la bienvenida en el cielo, es un simbolismo. Y ellos regresan y Jesucristo les había dicho, váyanse a Jerusalén y esperen para cuando llegue el Espíritu Santo, que es el que les va a dar poder para ser testigos, ¿no? Ellos están ahí en ese momento de espera. ¿Qué es lo que están haciendo en el momento de espera? Dice el verso 12, volvieron a Jerusalén en obediencia, ¿no? Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ¿no? Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. No están los discípulos ahí, están en ese lugar. El aposento alto es el segundo piso de la casa. Es una casa grande de alguna familia en cierta posición económica, porque los que tenían una casa de doble piso con un espacio suficientemente grande, quería decir que tenían cierto poder adquisitivo, ¿no? Y era un lugar ya muy conocido para ellos, era común. No se sabe si es el mismo lugar donde tuvieron la última cena. Es muy probable que sea el mismo lugar. Ellos están ahí reunidos en espera en Jerusalén. Verso 14. Todos estos, ¿qué era lo que estaban haciendo mientras esperaban? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Había una congregación que se ocupaba de la oración, una congregación que estaba metida en la oración. Eso es algo precioso de poder ponerle atención, tenerlo en mente siempre, ¿no? Oración y ruego, dice, con las mujeres, estaban también las mujeres ahí, y estaba ahí María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Está la familia terrenal de Jesucristo, está la familia espiritual de Jesucristo, todos reunidos, todos en oración, todos en ruego, todos en súplica, una perfecta armonía. Verso 15, y en aquellos días, dice que Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número, un aproximado de 120 en número, una
cantidad grande de personas, eso nos ayuda a ver más o menos el tamaño del lugar donde estaban reunidos, ¿no? Habían 120 en número aproximadamente. Y entonces Pedro se levanta y dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces Pedro trae a memoria un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Dice que el Espíritu Santo fue el que habló en boca de David. Eso nos recuerda de que los salmos son inspiración del Espíritu de Dios, ¿no? Dice el verso 17, hablando de Judas: era contado con nosotros. Recuerdas que eran 12 apóstoles. Uno que fue Judas, el que traicionó a Jesucristo y terminó quitándose la vida. Dice que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Fue alguien que estuvo en el ministerio apostólico, pero no fue alguien que se le echó, que se le dijo vete. Fue alguien que voluntariamente se fue. Tenía parte en el ministerio, era parte de nosotros, dice Pedro. Pues dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Una descripción cruel del final de Judas, del traidor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice Pedro: fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, ¿no? Entonces Pedro está relatando los sucesos, está hablando de algo que habló David, que dice que fue el Espíritu Santo por boca de David hablando. Y en el verso 20 dice: está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y él hace referencia a un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento, y hace referencia aplicándolo a la situación que están viviendo, ¿no? Eran 12 apóstoles. Judas, el traidor, se quitó la vida y nos describe cómo fue que perdió la vida Judas. Ahora son 11. En el verso 20 nos está diciendo de que el Salmo decía de que ese lugar, ese espacio, esa habitación, dice, no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Haya alguien que ocupe el trabajo, la tarea que le correspondía a él. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces esta es la propuesta de Pedro. Dice, la profecía hablaba, o David hablaba en uno de los salmos acerca de esta situación que estamos viviendo. Pedro está aplicando la palabra de Dios a la situación que están viviendo. Y les dice, somos 11 ahora, necesitamos buscar el número 12. No sabemos la razón concreta por qué. Quizá es un número simbólico porque eran 12 tribus en el Antiguo Testamento, tienen que ser 12 discípulos. No hay una sugerencia tampoco de parte de Jesucristo al decir siempre tienen que ser 12. Después de que los apóstoles van muriendo porque la persecución sigue y los están matando, tampoco se está buscando a otros que los reemplace. O sea, no quiere decir de que los apóstoles tenían que ser reemplazados. Es una situación única, una situación especial y una decisión que están tomando ellos, creemos, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Pero esta no es una sucesión apostólica de que alguien murió y hay que poner a otro, como algunas religiones lo practican. No, aquí sucedió nada más con él. Los demás que murieron, nunca se les buscó a un reemplazo apostólico, ¿no? Y entonces Pedro les está diciendo, tenemos que buscar a alguien que haga la tarea que a este le tiene que hacer. Posiblemente saben la gran tarea que les viene por delante, el gran trabajo que se les presenta a ellos como apóstoles para este movimiento que se llama Iglesia Cristiana, que está naciendo en esos momentos, ¿no? Con la venida del Espíritu Santo, la iglesia se forma y se hace la gran explosión de este movimiento que hasta el día de hoy sigue alcanzando vidas, donde Cristo sigue usando la iglesia para tocar corazones, restaurar vidas, sanar corazones heridos y dar la salvación, el perdón de pecados, que es la razón principal por la que la iglesia existe, ¿no? Entonces dice Pedro, vamos a tener que buscar a alguien, pero este alguien debe tener ciertas características, ¿no?
Las características que él da están en el verso 21. Bueno, ahí inicia, ¿no? Y continúan hasta el 24. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Tiene que ser alguien que estaba entre nosotros. Y no es que estuvo con nosotros los últimos días, las últimas semanas, no es que estuvo con nosotros los últimos meses. Estuvo con nosotros desde que Jesucristo fue bautizado. Dice, comenzando, verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, tenemos que buscar a alguien. Entre todos estos 120 que estamos acá reunidos, tienen que haber personas que han estado con nosotros desde que Jesucristo fue bautizado allá por Juan el Bautista hasta el día de su resurrección y que fue recibido en las alturas. Un aproximado de 3 años y medio que fue el ministerio de Jesucristo hasta donde se entiende acá en la tierra. Primer característica, haya estado ahí. Y las palabras que usa en el verso 21 dice que haya estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. O sea, este es un constante seguir. No es de que de pronto llegó un domingo va a haber, o un sábado va a haber la reunión y al próximo sábado estaba ahí. No, es alguien que estaba, dice, todo el tiempo. Verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es necesario el testimonio de la resurrección, que sea una persona que es testigo visible de este evento milagroso que es la resurrección. La resurrección es clave para nuestro evangelio. Verso 23. Y entonces señalaron a 2 personas, a uno que se llamaba José, que también le decían Barsabás, que su apodo o sobrenombre era Justo. ¿Te imaginas el tipo de vida que llevaba para que le pongan un apodo de Justo, no? Y el otro se llamaba Matías. Y entonces orando dijeron, tú Señor, ya tienen a los 2, tú Señor, que conoces los corazones de todos. O sea, conoce los corazones de estos 2 también y los corazones nuestros de los apóstoles. Ellos están queriendo llenar el hueco que dejó Judas y conocen y la oración es, Dios, tú conoces la intención, ¿por qué lo estamos haciendo? Tú también conoces los corazones de estos 2 que les vamos a llamar a una posición única y excepcional, ¿no? Así que tú que eres el que conoce los corazones de todos, muestra, dice, cuál de estos 2 has escogido. La oración es clara y clave también. ¿Quién es el que hace la elección? Es el Señor. No fueron ellos. Ellos presentaron candidatos, pero el que va a hacer la elección es el Señor Jesús. Verso 25. Y habla en tiempo pasado. Muestra cuál de estos 2 has escogido. Ellos entienden que es algo que Dios ya había hecho, ¿no? Verso 25. ¿Para qué? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, ¿no? Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, ¿no? Entonces echaron un tipo de suerte. Al final, con nosotros en nuestra cultura y más en nuestros tiempos, es muy obvio que esta idea de echar suertes, ¿no? A la suerte, a ver a quién le cae, eso choque con nuestra cultura, ¿no? Con lo que hemos aprendido, porque la Escritura nos enseña que eso de las suertes no es algo que tenemos que hacer, ¿no? Entendiendo la situación de ellos no tienen todavía al Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo no ha llegado, eso llega hasta el capítulo 2, unos días después, ¿no? Y ellos en su oración están creyendo de que es Dios el que va a elegir, ¿no? Ahora ya tenemos la sabiduría, tenemos al Espíritu de Dios, conocemos la voluntad perfecta de Dios para poder hacer nuestras elecciones, ¿no? Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 3, cuando va a elegir a alguien que tenga una posición en la congregación, ahí le da el delineamiento, cómo tiene que ser la persona que va a elegir. Igual se lo dice a Tito también, cómo tiene que ser la persona que va a elegir para que ocupe la posición que se le quiera dar dentro de una congregación, ¿no? Ellos en aquel entonces carecían de eso y usaban lo que estaba a la mano y lo que estaban acostumbrados a hacer en ese entonces, porque
Pero la oración nos deja ver de que ellos tenían claro de que la elección la hacía Jesucristo, la hacía el Señor. Cuando ellos oraron, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces echaron suertes. Una de las formas en que ellos echaban las suertes es de que escribían el nombre de la persona en una piedra, la metían en un bote y eso lo sacudían, ¿no? Y la piedra que caía, esa era el nombre que se elegía, ¿no? Esa era una de las formas que se usaba en ese entonces para este tipo de suertes que echaban, ¿no? Muy interesante. Y la suerte dice que cayó sobre Matías, y entonces Matías fue metido entre los 12 apóstoles, es el que ocupa la posición ahora del traidor, el espacio vacío, y empieza su función como apóstol dentro de esa preciosa congregación donde se inicia este gran movimiento que hoy conocemos como iglesia. Obvio, la iglesia la funda Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesús, ¿no? Algo que quiero que aprendamos el día de hoy es de este testimonio de Matías. No sé si te diste cuenta de lo que se habla de Matías. Y posiblemente no te diste cuenta porque se habla muy poquito. Lo que se dice de Matías es muy poco. Lo que se dice son las características de los apóstoles. Mira, vale decirte, hago un paréntesis aquí. ¿Cuáles son las características de un apóstol de Jesucristo? Y eso es para que evalúes a los que hoy se autoproclaman apóstoles. ¿Cuál es la característica de un apóstol? Y cuando vemos la escritura, nos damos cuenta de que el apóstol de Jesús, el apóstol de la iglesia, es aquel que estuvo con Jesucristo desde su bautizo hasta su resurrección. Ninguno de los apóstoles de ahora están en ese rango, no entran en esa categoría. Tenía que ser testigo de esa resurrección para dar testimonio. Y tenía que haber sido elegido por el Señor Jesucristo. Vemos las características que los que se llaman apóstoles el día de hoy no llenan esas características. Por eso nosotros como congregación no somos parte de esas ideas, ¿no? Pero un pequeño paréntesis en lo que estamos hablando el día de hoy. Me interesa que veamos el testimonio de Matías. ¿Qué nos enseña Matías de su vida espiritual, de su relación con Dios, de su relación con los demás? Su nombre, el nombre de Matías, quiere decir regalo de Jehová. Viene de las mismas raíces de Matatías. Matías igual quiere decir regalo de Jehová. Hay tres características que me llaman la atención, que es muy pertinente para nosotros, que las tengamos en mente y le pidamos a Dios la fortaleza para practicarlas, porque esas fueron las características que le hicieron a Matías poder estar en un servicio mayor para el Señor. Muchos de nosotros quisiéramos servirle a Dios y no sabemos cómo hacerlo, o no sabemos dónde encajamos. Algo que esta historia nos cuenta es de que es Jesús el que hace la elección. Jesús es el que hace que encajes en alguna posición, pero hay ciertas características que la persona debe tener. Y aquí Matías, o la historia donde hablamos de Matías, nos muestra algunas características de él, ¿no? Por ejemplo, el verso 1. El verso 1 nos da la primera característica, a mi juicio. Debía haber acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. ¿Qué nos habla a nosotros? Mira, este Jesucristo que aparece, que predica el evangelio, hay un grupo que le va siguiendo, y entre ese grupo inicial, ese grupo desde el principio, está Matías, ¿no? Matías va entre toda la multitud siguiendo al maestro, escuchando las enseñanzas del maestro. El pasaje dice que le siguió desde ese entonces hasta que le vieron recibir en el cielo, en la resurrección de nuestro Señor. 3 años y medio aproximadamente, Matías. A mí eso me habla de fidelidad a Jesucristo. El primer punto que me gustaría que viéramos es la fidelidad a Jesucristo. Este es un hombre que fue impactado de tal forma por el maestro que decidió dejar el mundo, decidió dejar todo para seguir al maestro. Eso no nos lo dice la historia, pero nos lo da por sentado.
No lo da por sentado porque eran los requisitos que Jesucristo le pedía a los discípulos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando alguien dijo en una ocasión, mira, Señor Jesús, yo quiero seguirte, pero primero deja que entierre a mis padres? Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Porque la demanda de seguir a Jesucristo era una demanda tajante, había que dejar todo. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de Pedro, que la gran pesca milagrosa, y dice que los discípulos, dejándolo todo, los pescadores, siguieron al Maestro. Esas acciones radicales que toma aquel que ha sido impactado de tal forma por este amor de Dios. El Señor impactó de tal manera a Matías. Y a mí me encanta la historia de Matías, porque Matías es este hombre que no busca fama. ¿Te das cuenta? Hasta ahora nos enteramos de él. Y al seguir la historia tampoco encontramos en la escritura mucho de Matías. Nosotros diríamos, bueno, cada uno de los apóstoles marcó en gran manera la historia de muchos, sí, posiblemente sí, pero no de todos se registra. No de todos permitió Dios que estuvieran incluidos en la Biblia. Matías es uno de ellos. Un hombre fiel a Jesucristo, fiel desde el principio hasta el final, que le siguió, que no se intimidó, que se mantuvo firme. Un hombre que le dijo no al mundo, le dio la espalda al mundo para seguir al Maestro. Y mi pregunta es, mi hermano, si tú has sido o estás dispuesto a darle la espalda al mundo, a tus actividades, a tus comodidades, a tus libertades, por seguir al Maestro. A pesar de que quizá nunca se te reconozca, a pesar de que quizá nunca se sepa de ti, a pesar de que nunca se hable mucho de ti. Porque hoy estamos leyendo de Matías, pero al lado de Matías había otro. Había otro que tenía un apodo que le decían el justo, José, llamado Barsabás. A este ni fue elegido entre los 12. Fiel a Jesucristo. Este Matías tenía su enfoque puesto en Jesucristo, no en él. Porque no anda buscando gloria, anda buscando seguir al Maestro. Matías estuvo presente cuando los 12 fueron elegidos. No sé si tú has visto las películas de Jesucristo, pero está la multitud, ¿no? En las historias está la multitud y Jesucristo se acerca y va llamando a uno por uno a los que son sus 12 discípulos. Matías, igual que ellos, había sido fiel. Matías, igual que ellos, había dejado todo. Matías, igual que ellos, se había entregado a esa verdad que estaba escuchando. Matías, igual que ellos, amaba al Maestro, pero no fue elegido entre los 12. ¿Estás tú dispuesto a entregarte en totalidad y no ser reconocido por lo que haces? Ese es amor al Maestro. Esa es fidelidad a Jesucristo. Eso es lo que Matías hizo. Él estuvo presente cuando esos 12 fueron elegidos. Él estuvo presente, mi hermano, cuando es elegido Simón, el cananista, el guerrillero, el agresivo, el violento, el que quiere la libertad a golpes y a la fuerza y a través de la guerra. A ese hombre Jesucristo llama como uno de sus 12. También llama a Mateo, un publicano del que ya hemos hablado, al cobrador de impuestos, al que le quitaba el dinero al pueblo para dárselo a Roma. Jesús a este lo llama también. Y Matías, nada más ve cómo ellos dos son llamados. No sé cómo me hubiera sentido yo al decir, oye, yo estoy mejor en mi vida espiritual que estos dos que tú elegiste. Yo ando mejor que estos dos, ¿por qué no me elegiste a mí? Quizá hubiera sido mi comentario, quizá es el comentario de muchos de los que están escuchando en esta predicación. Cuando tú ves la elección en tu iglesia que Dios hace para el que enseña, para el que canta, para el que ora o qué sé yo, para el que dirige. Y a veces quizá nos preguntamos, oye, ¿y por qué a mí no me eligieron y a él sí? Matías no tenía ese problema. Matías estaba enfocado en seguir al Maestro. Matías tenía algo en mente nada más: servir a Jesucristo, seguirle, absorber sus enseñanzas, ser testimonio de estas nuevas enseñanzas, de esta vida que se está conociendo ahora. Ese era uno de los grandes enfoques, creo yo, a mi juicio, de este Matías. Matías se quedaba con todos los demás, porque en algunas veces Jesucristo se apartó con los 12.
Se los llevaba y se apartaba con ellos. Y la multitud se quedaba por ahí. Entre la multitud estaba Matías. Quizás solo veía cómo el maestro se iba con los 12 y se preguntaba, ¿qué hablarán? ¿Qué les dirá? Qué gran honor estar con el maestro. Sus dudas las pueden preguntar libremente y el maestro se las explica. Qué dicha estar ahí cerca del maestro. Posiblemente lo que Matías vivió. Recuerda que él estuvo desde el bautizo hasta que Jesucristo es llevado a las alturas. Pero todo eso, Dios lo ve. Todo eso no se sale del control ni de la visión de Dios. Dios ve lo que pasa en el corazón del creyente, lo que pasa por la mente del creyente, lo que pasa en la vida del creyente. Esta entrega honesta, sincera, que el cristiano debe hacerle al Señor. Matías se había propuesto seguir al maestro a cualquier costa, seguir al maestro sin importar qué. Porque Matías no buscaba una posición, ni buscaba un aplauso. Matías no buscaba la aceptación de muchos. Matías no buscaba una posición pública, no buscaba riqueza, no buscaba fama, no buscaba nada de esa fortuna, nada de lo. Matías estaba enfocado en el maestro, buscaba al maestro. Lo que a Matías le interesaba es lo que a ti y a mí nos debe de interesar. Cuando fueron enviados 70 a predicar, Matías seguramente iba entre ellos. Y fielmente y felizmente predicó el evangelio, aunque fuera sin ser reconocido. Aunque ni ahí se haya mencionado los nombres, sino que encontremos su nombre hasta acá. En este pasaje escondido, pasando los evangelios, ya empezando la iglesia en el libro de Hechos. Encontramos el nombre de Matías. Matías es el hombre que no sigue a Cristo por los panes y los peces. Jesús en una ocasión dijo, ustedes me siguen por los panes y los peces. Y muchos se dieron la vuelta y se fueron. Matías no, Matías se quedó. Porque Matías decía en su corazón, yo no te sigo por los premios ni por el milagro. Yo te sigo porque te amo. Yo te sigo por lo que tú eres. Yo te sigo porque tú eres mi Dios. Yo te sigo porque en ti he encontrado lo que mi corazón anhelaba y buscaba. Porque ese amor de Dios que llena el corazón y satisface el corazón humano es lo que el ser humano realmente necesita. Matías es el hombre que va detrás de Cristo sin importar el lugar, sin importar la hora, sin importar la distancia, sin importar la comodidad. Está dispuesto a seguir al maestro a pesar de todo. Ama a Cristo a pesar de más que todos los demás posiblemente, porque muchos se fueron. Muchos se alejaron y Matías se mantuvo firme. Jesucristo en una ocasión dijo, aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Matías es el hombre que pone la mano en el arado y pone su mirada enfrente hacia la meta y olvida todo lo que está dejando atrás. Ese es nuestro hermano Matías, que ahora está en la presencia de Dios. Ese es nuestro hermano Matías, que nos da un testimonio de su vida, que tenemos que descubrirlo simplemente en base de los comentarios de algunos de los otros apóstoles. Ese es el discípulo que a mí me gustaría ser. Es el discípulo que yo quiero ser. El que sigue fielmente, el que se entrega fielmente y el que no busca ningún provecho personal. ¿Cuál es la segunda característica de Matías, mi hermano? La segunda característica de Matías es de que tiene que ser fiel a la doctrina. Mira lo que dice el verso 22. En segundo lugar, ¿no? El verso 22. Tenía que ser testigo de su resurrección. Él tenía que haber estado todo el tiempo. Fidelidad, constancia, entrega, poner a Dios primero, poner a Jesucristo primero. Primer punto que tenía que llenar. El segundo es la doctrina. Tiene que ser fiel a la enseñanza, tiene que ser fiel. ¿Por qué a la doctrina? Porque está hablando de la resurrección. La resurrección es ese sello de que Cristo es el Hijo de Dios. La resurrección es eso que sella la obra de salvación de Jesucristo. El hecho de que Jesucristo haya vencido a la muerte nos recuerda de que es Dios y de que no hay nada que pueda vencerlo a Él. De que Él es Dios y Él tiene la autoridad sobre la muerte.
En la antigüedad, ¿te acuerdas? Allá en el Edén, el castigo por el pecado fue la muerte. Eso quiere decir que la muerte es el resultado que le va a llegar al pecador. De tal manera todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y la paga del pecado es la muerte. Todo pecador debe morir, ¿no? Entonces Jesucristo murió, pero resucitó venciendo a la muerte. Eso quiere decir que Él está por encima del castigo. Y el único que está por encima del castigo es Dios mismo. Jesucristo en la resurrección está afirmando una vez más de que Él es Dios, de que Él es Dios mismo, de que Él venció la muerte. Y si Él venció la muerte y si Él cumplió esa promesa de levantarse, quiere decir que todas sus otras promesas son verdad y se van a cumplir. Todas las promesas de que Dios le hizo a la humanidad se van a cumplir, porque Él cumple esa promesa, porque Él vence a la muerte, nos muestra su poder, nos muestra su gloria, nos muestra su capacidad, y por eso es tan importante la resurrección. La resurrección, mi hermano, mi hermana, quiere decir de que el pago por nuestros pecados fue bien recibido. Él murió por nuestros pecados, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé yo de que a Dios le agradó el sacrificio que se dio por mi pecado? Jesucristo, si se queda en la tumba y no resucita, quiere decir que el sacrificio no era agradable. Pero como Él resucitó, quiere decir de que el sacrificio fue agradable a Dios y lo recibió Dios. Y si recibió el sacrificio de Jesús como pago de los pecados, quiere decir que mis pecados han sido perdonados. Eso quiere decir, mi hermano, que tú y yo no tenemos ya ninguna deuda con Dios si hemos recibido el perdón de Jesucristo, si hemos abierto nuestro corazón para que Él sea nuestro Señor y nuestro Dios, si nos hemos entregado, nos hemos rendido ante Él y le reconocemos como nuestro Rey, como el que perdona nuestros pecados, como el que limpia nuestras iniquidades y maldades. Quiere decir que estamos limpios de pecado, que somos justos delante de Dios, que hemos sido apartados. Y otra parte para decir apartado es santos, que hemos sido santificados. La resurrección tiene un gran peso. Por eso Pedro, entre las características de este apóstol, está diciendo, tiene que haber sido testigo visual, ocular, de este evento que marcó la historia, que es la resurrección de nuestro Señor y nuestro Salvador. El hecho de que Cristo haya resucitado también afirma la doctrina de que nosotros vamos a resucitar también. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo, dice, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, el primero de todos los que han muerto, Él es el primero que ha resucitado. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que fue Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, o sea, Jesucristo. La muerte entró por Adán, pero la resurrección entró por Jesucristo. Dice, porque así como en Adán todos mueren, por culpa de Adán todos morimos, también por Cristo todos seremos vivificados, todos seremos resucitados, pero cada uno dice en su debido orden. Cristo fue el primero, que son las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La promesa de la resurrección para nuestras vidas se basa, se fundamenta también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar, porque es Él el que nos va a resucitar con el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que le levantó a Él de los muertos. Dice la Escritura, es el que nos levantará a nosotros de los muertos también. Por eso es importante que este nuevo miembro de los 12 apóstoles estuviera también seguro y consciente de esta verdad de la resurrección. Lo que el Señor prometió, lo va a cumplir. Este hombre, Matías, nos da testimonio en estas pocas palabras de que él era fiel a Jesucristo, que era fiel a las enseñanzas y la doctrina. Y la otra cosa, el tercer lugar que esta palabra de Dios nos enseña el día de hoy, es de que él también tenía un llamado de parte de Dios y tenía que ser fiel al llamado de Dios. En tercer lugar, el verso 24 dice que fue nombrado personalmente por el Señor mismo. Mira lo que dice el verso 24. La oración es: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos
has escogido. Escogido para esta misión. Escogido para este espacio que ha quedado vacío. Escogido para esta posición de servicio, de tarea, de trabajo. ¿A cuál de estos dos, Señor, has escogido? Es la oración de Pedro y de los demás apóstoles. Esto nos deja ver de que la elección, el llamado, la posición, la entrega a Jesucristo. Quizás los apóstoles fueron los que los llamaron y los apóstoles fueron los que oraron y pusieron las manos sobre ellos para decir bienvenido al grupo de los apóstoles, y lo presentaron ante los demás y dijeron: este es el nuevo apóstol, el número 12 entre nosotros, el que va a llenar el espacio que dejó Judas. Quizás toda la presentación, todo el show visible lo hicieron los apóstoles, pero el que hizo la elección, el que está detrás de la elección, es el Señor Jesús. Jesucristo es el que llama, Jesucristo es el que elige. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando tienes una función en la congregación, fue Jesucristo el que te llamó, y es a Jesucristo al que le debes fidelidad, no a nosotros como pastores o al liderazgo que te haya llamado. Es a Jesucristo al que se le debe la fidelidad. Fidelidad al llamado de Dios, un llamado al servicio. Todos tenemos un llamado al servicio, es una elección divina, es una elección de Dios. Dios te vio y te escogió para cierta función. La gracia de Dios se abrió de tal manera que dijo: tú me funcionas en el ministerio para esto. ¿A quién le debes la fidelidad? No es al pastor ni a la pastora, no es a los líderes, no. Es a Dios, es a Jesucristo, es a tu Señor. Porque la elección viene del cielo. La elección viene de Dios. Pues es de que no hay lugar para los celos. De que, fulanito, mira la posición que tiene y a mí me gustaría. No, esta es una elección de Dios. Y la iglesia es una iglesia bíblica y se está manejando hasta donde más puede con la dirección de Dios. La elección es de Dios. El que da los dones es el Espíritu Santo, y Él los da a quien quiere, dice Corintios. Entonces no hay lugar para los celos, no hay lugar para las envidias, porque aquel sí, al otro no. Es asunto de Dios, ve con Dios en oración. Pero si Dios ya te ha hecho un llamado y Dios ya tiene una labor para ti en el ministerio, tu fidelidad es para con el Señor. Tu fidelidad es para con Jesucristo. Mira lo que dice Romanos 12:11: en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en espíritu, sirviéndole al Señor. Pablo, escribiendo a los romanos, les exhorta a que en las labores que tenemos que hacer, en el servicio al que hemos sido llamados, tiene que ser con diligencia, tiene que ser fervientes en espíritu. Recordemos que es un servicio. Para el señor Matías es un hombre fiel al llamado. El Señor le llamó a la salvación y él ha caminado en la sombra de Jesucristo por 3 años y medio. No es conocido por muchos, no es reconocido por otros, no es aplaudido, pero el Señor conoce su corazón. La oración de Pedro es interesante. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. La elección que hace Dios es una elección basada en el corazón del siervo. Él conoce nuestros corazones, por eso nos llama. Él conoce tu corazón, por eso te llama. Te pide fidelidad. ¿Qué es fidelidad? A mí me gustó este concepto que aprendí hace años atrás de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Fidelidad es que estés haciendo el día de hoy lo último que se te pidió hacer. Que estés haciendo, que todavía estés haciendo lo último que se te pidió hacer. Se te pidió aspirar la alfombra del santuario, ya llevas 15 años haciéndolo, es fidelidad. Sigues haciendo lo que el Señor te pidió que hicieras. Esa es la fidelidad. Otras labores es Dios el que las elige. Y no hay labores grandes ni pequeñas. Tan importante es el que aspira a la alfombra
como el que se para aquí a predicar. Es tan importante, los dos llevan tiempo, servicio, entrega, búsqueda. Jesucristo nos muestra que el servicio más pequeño o más humilde debe hacerse siempre a los demás. Jesucristo dijo: el que quiera ser mayor, sírvale a los demás. El servicio es el carácter del cristiano. El servicio debe estar en el corazón cristiano. Matías ahora tiene un llamado en una, no me gustaría llamarle posición, pero sí una responsabilidad diferente. Ahora Matías tiene una responsabilidad diferente. Matías, para este momento, había puesto ya al maestro por encima de todo. Para este momento Matías ya había puesto sus tareas, sus labores, sus pasatiempos, sus anhelos, sus deseos, ya todo eso había sido sometido a Cristo. Y el que estaba arriba era Cristo, el que tenía el primer lugar en sus prioridades era Cristo. Para este entonces Matías ya tenía muy bien organizada sus prioridades. Por eso cuando se le llama al apostolado, no se le va a hacer pesado decir: ay, tengo que dejar aquí, tengo que hacer este cambio allá. Porque el corazón ya está entregado a Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice Corintios. Estad firmes y constantes, algo que Matías tenía. Creciendo en la obra del Señor siempre, algo que Matías tenía. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada servicio que tú haces, mi hermano, no es en vano, no es por gusto. El servicio que tú haces para la gloria de Dios. Dios a su tiempo lo recompensa. Dios siempre lo ve. El servicio demanda responsabilidad. Matías en esta historia nos muestra de que tenía un carácter de responsabilidad. Era un hombre responsable. Y es que en la posición que ahora se encuentra Matías, ahora es una posición visible. Ahora muchos se acercarán a pedir consejo. Matías tiene que ser responsable. Tiene que tener un carácter recto, puro, bueno. Matías seguramente estaba en la reunión allá en el año 49, lo que tú puedes leer en Hechos, cuando se escribe la carta diciéndole a los gentiles: no es necesario que cumplan la ley de Moisés para poder encontrar la salvación. Ahí hubo una gran discusión. Ahí estaban reunidos los apóstoles. Matías estaba ahí tomando decisiones para el futuro de la iglesia. Todo un historial a escondidas, a ciegas, a sombras. No sabíamos mucho de Matías. Pero hay un carácter que se viene formando y hay un carácter que se viene demostrando. A su tiempo, Matías, llegó el momento de que se le pudieran dar mayores responsabilidades para que las cumpliera a cabalidad. Para este tiempo, Matías, su corazón tenía que haber estado entregado de tal forma que aguantara las persecuciones, quizá las torturas, el martirio a lo que fueron llamados. Hay un tiempo de preparación. Matías tuvo un tiempo de preparación. Fue impactado de tal manera por el maestro que estuvo dispuesto a dejar el mundo, a entregarse por completo a Cristo y ponerse al servicio de este Señor. Una vida marcada por Cristo, que le dice no al mundo, que se despega del mundo en totalidad. Me llamó mucho la atención la historia de Matías. Me llama más la atención, mi hermano. Te voy a decir por qué. Porque es un hombre del que no se sabe mucho en la Escritura. Y entonces vemos que es un hombre que puede entregarse y hacer su labor en silencio, sin llamar la atención, pero ser fiel. Sin llamar la atención humana, pero sí la atención de Dios. Porque la elección detrás de la oración nos dice: Señor, tú que conoces los corazones de estos dos.
Es posible, mi hermano, mi hermana, que tú te entregues y hagas el servicio y que no seas reconocido. El ser reconocido no quiere decir que estamos haciendo un buen servicio. Si lo haces con amor y con fidelidad, quiere decir que estás haciéndole un servicio a Dios. Si buscas el aplauso y la bienvenida y la generosidad y la recompensa de los demás, no es un servicio que estás haciendo a Dios. Es un servicio que estás haciéndole a ellos con la idea o con la esperanza de una recompensa. Matías, vemos en esta historia que se negó a sí mismo. Dejó todo por seguir al maestro. Aunque por años no se supo de él, ni se contara de él, ni se hablara de él en los registros bíblicos. Pero lo venimos a encontrar en 3 pequeños versos al inicio de la iglesia, siendo parte del gran movimiento que hasta el día de hoy está dándole la vuelta, poniendo de cabeza a este mundo, porque es la obra de Cristo. Mi hermano, te invito a que imitemos a Matías, de que trabajemos en nuestra vida como Matías, de que seamos fieles a Cristo, de que seamos fieles a la doctrina y que seamos fieles al llamado de servicio que el Señor nos ha hecho. Espero que Dios haya hablado a tus corazones como habló al mío y nos haya motivado a explotar más de aquello que tenemos, sin importar hacia dónde nos lleve el Señor, sin importar la posición que nos tenga el Señor, sin importar si somos reconocidos por alguien. Lo único importante es de que hagamos con fidelidad y con amor todo aquello para la gloria, para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Ahí donde tú estás sentado, cierra tus ojitos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias. Gracias por este bonito testimonio de la vida de Matías. Un testimonio de servicio, de entrega, un testimonio de dejarlo todo, de dejar al mundo, darle la espalda al mundo para seguirte a ti, Señor. Y vimos que al tiempo hubo una recompensa, Padre Santo, pero había otro que era llamado el justo, que también, junto con Matías, tenía las mismas características, aunque no fue elegido. Tú sabes las razones, pero sabemos de que también había fidelidad. Ayúdanos a ser como estos 2 hombres. De no buscar recompensa, no buscar aplauso, no buscar aceptación. Simplemente buscar agradarte en todo lo que hagamos. Danos la sabiduría y la fuerza necesaria, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. No olvides suscribirte si no te has suscrito a este canal. Ahí donde está la franjita roja que dice suscribirse, hay una campanita al lado. Cuando tú le das clic a esa campanita, ahí hay una que te va a notificar de todo lo que hagamos en este canal. Dale clic a esa para que cada vez que salga un video o salga un estudio en vivo, te llegue la notificación para que no te lo pierdas. Y si te lo pierdes, recuerda que siempre puedes regresar al canal y verlos. Ahí están en orden con títulos para que tú puedas seguir los estudios. Estamos teniendo estudios los miércoles a las 7, los viernes a las 7 de la noche, los domingos estamos a las 2 de la tarde y pronto quizá agreguemos otro estudio entre semana para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. No, todavía no estamos seguros de eso, pero si no te has inscrito, inscríbete, dale un like y compártelo, que eso nos ayuda acá en el ministerio para que muchos puedan conocer de la existencia de este canal y las enseñanzas que aquí se están impartiendo para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesús. Así es, mi hermano, que Dios te bendiga, mi hermana, que Dios te bendiga y que tengas un día agradable, precioso y disfruta lo que resta de este día. Bye.